Soy Irene Ortiz, soy doctora en Prehistoria y Arqueología y actualmente trabajo en el CAI de Arqueometría de la Complutense como técnica especialista. Estudio objetos en piedra pertenecientes a yacimientos arqueológicos de la prehistoria final. Pues en primer momento establecemos un análisis visual en el propio yacimiento, vemos qué piezas o qué piedras pueden ser más interesantes para el estudio y nos pueden aportar mayor información. Después las llevamos al laboratorio, las limpiamos, pero no todas, porque hay algunas como los molinos o superficies de trabajo que necesitamos ver para qué han sido utilizadas. Entonces raspamos esa superficie, extraemos un poquito de sedimento o del sedimento que tengan en la superficie activa y lo guardamos para que ese sedimento lo analicen especialistas y vean en qué ha sido utilizado este molino, esta superficie de trabajo, ya que se pueden documentar restos de distintos cereales o materiales minerales. Después se terminan de limpiar todas las piezas y se les hace una fotografía, se documentan fotográficamente y se toman una serie de medidas para meterlas dentro de una base de datos. Y finalmente se pueden establecer otros tipos de análisis, como se puede hacer un modelo en 3 dimensiones de la pieza o análisis mucho más detallados como es con un escáner 3D. Entonces se ve la superficie a micras, a micras, y se pueden ver las huellas de uso o huellas, arañazos, por así decirlo, de la superficie que luego se puede analizar y se puede decir en qué han sido también utilizados o con qué han sido utilizados, si han sido machacados, si han sido arañados, si han sido abrasionados y con qué elementos lo han hecho. También es muy interesante ver la composición mineralógica de estas piezas. O sea, es muy interesante ver qué tipo de piedra es, si es un granito, si es una arenisca, si es una cuarcita, para poder establecer de dónde han cogido esas piezas, estas piedras, la cultura que las utilizó, porque unas veces se han podido ir muy lejos a coger estas piezas y otras veces las tenían al lado. Estudio estas herramientas en piedra porque al pertenecer a la prehistoria final siempre se han minusvalorado a favor de los elementos emergentes que han aparecido en estos yacimientos, como son instrumentos en metal o cerámica, que han llamado mucho la atención siempre. Entonces los instrumentos en piedra siempre han pasado a un segundo, tercero o cuarto plano incluso. Estos instrumentos en piedra son muy interesantes para conocer a las sociedades a las que pertenecían, ya que son unos elementos que formaban parte de su vida cotidiana. Pueden ser molinos, pueden ser manos de molino, pueden ser superficies de trabajo, pueden ser afiladeras, pueden ser machacadores, pueden ser incluso instrumentos para volver a realizar este tipo de molinos. Por ejemplo, las bujardas, que sirven para volver a reavivar. Son unos instrumentos que tenemos o que se han ido perdiendo, pero que tenemos en nuestra sociedad, pero que pensamos que no existían en estos grupos del pasado. Y todo lo contrario, existían y lo manejaban todos los grupos sociales, mujeres, hombres, dentro de del mismo núcleo familiar, y servían para realizar actividades básicas, cotidianas, del día a día. En pocos estudios se tienen en cuenta estas piezas. Estos estudios hay que ponerlos en valor y darlos a conocer, ya que son básicos para dar una visión completa de estas sociedades, ya que no solo eran guerreros, sino que también tenían una vida cotidiana, una vida como la tenemos todos, y que no se ha puesto en valor porque parece ser que no llamaba tanto la atención. Ahora mismo trabajo con materiales de la loma, pero también trabajo con materiales del Bernorio y del Cerrito. Para ello, bueno, como hemos dicho antes, se seleccionan en campo los materiales que pueden ser significativos y luego aquí en el laboratorio en un primer momento se hace una clasificación visual y después lo más importante sobre todo es tener las piezas
con su sigla, que para ello se crea una etiqueta y se mete en una bolsa. Y así cada pieza luego ya nunca se va a perder. Muy importante. Después se hace un análisis de la morfología y de las superficies activas que pueda tener esta pieza, como pueden ser piezas de este estilo, que tiene una superficie activa plana, y en algunos casos, como es un estudio multidisciplinar, lo que hacemos es nosotros hacemos un raspado de la superficie activa para extraer el sedimento y luego lo mandamos a especialistas para que lo analicen, y con ello nos pueden decir qué tipo de materiales han trabajado en esta superficie. Se pesan igualmente y también se puede llegar a tomar muestra de la materia prima de la que están hechos, ¿no? Entonces pueden ser cuarcitas, pueden ser granitos, o incluso nosotros, los técnicos, algunas veces no sabemos qué materia prima es, y se podría llegar a hacer una lámina delgada para que especialistas estableciesen la materia prima. Muy interesante es ver el origen de estas materias primas para ver la distancia a la que estaban de los yacimientos en los que se han encontrado, ya que no solo pueden ser una captación cercana, de donde cogen estas piedras, que pueden ser cantos de ríos que estén al lado del yacimiento, sino que pueden ser granitos o materias primas que provengan de lugares mucho más lejanos y que impliquen un esfuerzo económico y temporal por parte de estas comunidades, lo que implica una importancia extra a esa pieza por su materia prima. Igualmente se toman fotografías de todas las piezas, y si son piezas extraordinarias se puede llegar a hacer una fotogrametría, que es como un modelado en 3D de esa pieza, y se puede ver incluso online, sin necesidad de estar tocando esta pieza. Un escáner 3D de la superficie si es necesario, y gracias también a investigaciones, pues es lo que se dice siempre, multidisciplinar, se puede llegar a ver un análisis de la superficie gracias a las huellas que se han quedado del uso en esta superficie.